Muy buenos días, sobre todo a ustedes que nos reciben en sus hogares con la voz, no solamente la voz de Michoacán, sino con la voz de la verdad. El día de hoy tenemos distinguidas personalidades. Aquí a don Luis Amparano Sataray, director general de esto que es trascendente e importante, el CRIT Morelia. Muy pronto, Miguel Medina Robles ingresó al seminario con la pretensión de llegar al destino que sus estudios le depararían. Era el tiempo en que las familias querían tener un sacerdote en casa y los mandaban, muchas veces sin que el jovencito tuviera vocación. En la familia Medina, allá en Quiroga, donde Miguel nació en 1936, esa costumbre estaba inscrita y fue él quien recibiría ese privilegio, o tal vez sea mejor decir, fue Miguel a quien le correspondió aquella consigna. Miguel Medina dedicaría su juventud a la preparación en el seminario donde cursó humanidades, lenguas clásicas y filosofía. Más tarde estudiaría teología en Barcelona y en Amiens, en Francia, en 1961. Su madre y su padre quería por sobre todas las cosas que fuera sacerdote. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión ante los hábitos, en ese año de licencia que les dan a los que han egresado de sus estudios eclesiásticos, Miguel vuelve de Francia tras la muerte de su padre, y en sus más íntimas reflexiones sobresale la decisión de no tomar los hábitos. Desiste de ser sacerdote y su vida tomaría nuevos caminos y distintas perspectivas. Y tal vez no era el azar lo que decidiría su nuevo camino, sino esa voluntad que había quedado pendiente de llevar una prédica de ayuda a los demás, una palabra y consuelo a los que lo necesitaban, que a fin de cuentas es la tarea del sacerdocio. Con nuevos ánimos y con una conciencia humanista, Miguel encuentra algo cercano a la profesión que no ejercería nunca. Pero las ideas humanistas que había acariciado en sus estudios de filosofía y teología llevaron al joven Miguel Medina por derroteros de su vida que serían fundamentales en el conocimiento del mundo y en la práctica social. Era un ejercicio de la caridad y de una voluntad por hacer un trabajo caritativo y humanitario de alta envergadura. Las misiones. Ese trabajo social que no sería fácil por ninguna de las aristas que se pueda ver. Se entregaría a la piadosa acción de ser misionero y emprendería el viaje por comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Zonas que en aquellos años, principios de los 60, estaban verdaderamente alejadas de la civilización. Por aquellos sitios, Miguel Medina, con otros jóvenes misioneros, entre ellos Graciela González, emprendieron la tarea, a través de la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como claretianos. Y en esa labor sucederían los 2 siguientes años, poblados de experiencias humanas y sobre todo de enfrentamiento con una realidad mexicana en la que no solamente debía sentirse útil, sino verdaderamente ser importante en ayudar a los demás de una manera profunda y con entrega por aquella tarea, que muchas veces parecía no tener salida, pues los problemas con los que se encontró eran de todos los órdenes. Había problemas de salud, problemas étnicos, de educación, de alimentación, solo por mencionar los más generales. Es la señora Graciela González de Medina quien me narra aquellas travesías por lugares donde ni transporte ni otro tipo de servicios existía. Tenían que recorrer caminos largos a lomo de bestia y mirar de cerca y de frente la pobreza inmensa, la desolación de aquellas comunidades en las que muchos no hablaban ni entendían el español, sino las lenguas indígenas, quizás náhuatl, mixteco, yope, otlapaneco y amusco, entre otros. Era el México profundo, al que León Portilla hace alusión. Y para ellos fue una aventura humana que sin duda marcaría el carácter y el temple de Miguel, que por cierto hizo un diccionario personal para poder entenderse con los indígenas. Se trasladaban en mulas o a pie por entre la accidentada región y la ayuda a los habitantes de esas pequeñas era en todos los campos. Y había que ayudarlos, me cuenta doña Graciela, que los servicios de salud eran los más frecuentes, por lo que había un médico que mandaba paralelamente a las misiones la farmacéutica Pfizer. Y yo imagino que los medicamentos que estos médicos jóvenes llevaban era para probarlos con los indígenas. Pero es mi suposición,
Un recuerdo que para Graciela es inolvidable fue cuando con Miguel, una enfermera y el doctor comisionado vieron un parto, en el que según la tradición debían colgar de un árbol a la mujer y con un mecate le apretaban el vientre para que el producto bajara. El marido de la mujer y el padre del niño nunca quiso que la bajaran, ni escuchaba las recomendaciones de los misioneros ni del médico. Aquella imagen para Graciela y Miguel sería una de las más impresionantes. Vieron cómo apareció por la entrepierna la mano del bebé muerto y minutos después serían testigos de cómo aquella mujer moría allá colgando del árbol. Eso es algo que aún lastima a doña Chela. Esa era su labor. Atendieron también heridos de machete, mujeres golpeadas, niños enfermos, etc. Y además, la catequización, que era la actividad central. Luego se fueron a Puebla, donde del mismo modo la población a la que se atendía hablaba además tepehua, mazateco, totonaco y zapoteco. Tierra difícil, aunque de bellos paisajes, y doña Graciela recuerda poblaciones como Tlapa, y llegaron de Izúcar de Matamoros. Solamente se podía salir en mula. En Igualita no había escuelas, ni agua y otras comunidades. En la casa parroquia donde tenían su lugar los misioneros, doña Graciela recuerda que en una de aquellas comunidades, tal vez Tlapa, hacían una fiesta con duración de 3 días. Y recuerda a un hombre que preparaba una bebida de una especie de aguardiente con marihuana, que se lo vendían a los indígenas y les producía un largo efecto. Aquel hombre, a quien apodaron el Cantina, y vendía aquel combinado devastador, sí hablaba español, y durante 3 días de fiesta en la comunidad, los hombres bailaban y cantaban los 3 largos días, y las 3 largas noches que duraba la celebración. La vida para Miguel, allá por aquellas comunidades, no fue nada fácil. Doña Graciela me dice que ella no pudo resistir los 2 años que Miguel estaría en esas misiones y regresó mucho antes a Morelia. Miguel estuvo solo unos meses más y también se regresaría. A Miguel le gustaba la música y tocaba el piano y el órgano. Y después de casarse con Graciela, se daría cuenta que sus estudios no tenían validez oficial y había que trabajar. Así que logró entrar al banco. Su tenacidad, que es una palabra, en opinión de doña Chela, que mejor describe a Miguel, lo llevó a ocupar los primeros y distintos cargos en la institución financiera en la que poco a poco fue gerente. Me cuenta doña Graciela que se puso a estudiar administración como pudo, incluyendo cursos por correspondencia, y comenzaron un peregrinar por distintas ciudades del país, Michoacán, Guanajuato y Sinaloa, lo que significaba un progreso económico. Y así pasó el tiempo mientras los primeros 3 hijos crecían. La última ciudad en la que trabajó fue en Apatzingán, porque en unas vacaciones que estaba en Morelia, recuerda doña Graciela, un amigo suyo lo invitó a pescar a Pucuato, y allá le presentó a don José Tocabén, director de La Voz de Michoacán, quien era aficionado a la pesca. Don José lo invitó a trabajar, pero él estaba todavía en el banco. Lo pensó, y cuando lo llamaron de la Ciudad de México de la institución bancaria para darle la noticia que a su regreso de aquellas vacaciones debía presentarse en la ciudad de Mérida, Miguel regresó a Morelia a informarle a la familia, y fue doña Chela quien lo animó a renunciar al banco y tomar la invitación de don José. Ella le dijo que no se iría a Mérida. Titubeante, Miguel dejó el banco y se fue a trabajar con don José Tocabén, quien la primera quincena le pagó el 10% de lo que ganaba en el banco. Doña Chela lo animaría y le pidió que tuviera paciencia. 61 años por una exigencia del pueblo de Morelia. Requería de un medio de comunicación que sirviera de enlace a autoridades, iniciativa privada, con el pueblo, un papel fundamental de un medio de comunicación. Y nace así La Voz de Michoacán. Para mí es un orgullo en estos momentos dirigir unas palabras conmemorando 65 años de La Voz de Michoacán. Muchos de los niños de ustedes posiblemente no habían nacido y La Voz de Michoacán ya estaba presente en cada uno de sus hogares. Creo que tenemos una responsabilidad ante todos nuestros lectores de La Voz de Michoacán por 165 años, se dice fácil. Estamos a punto de cumplir 65 años y de esto quiero decir que por 42 llevo yo en este
A perra. Y muchos años más, dicen sus amigos. Ay, espero en Dios. Gobernador del estado, en actividades post fiestas patrias y superando sobre todo por los achaques que son honores. Sí. Felicidades. Gracias, don Miguel. Gracias. A una actividad, pues, sobre todo con toda la esperanza de todos los michoacanos de que salgamos adelante de las crisis fuertes que hemos pasado. Así es. Y que todavía pues tenemos el coletazo de ese huracán. Eso es lo importante. No solamente a ver la investigación, debemos tener más conciencia, sobre todo en universidades como la tuya, Chava, que es una universidad gratuita. No tengo nada en contra de las no gratuitas y gratuitas, pero son unas reales de orientación, de formación. Hay una responsabilidad. Y las no gratuitas hay una responsabilidad también por... Y Miguel persistió, hasta que don José vio el cumplimiento de su trabajo y lo convirtió en un trabajador de plena confianza. Con el tiempo, su carácter y cumplimiento en el trabajo lo llevarían de nuevo a la administración, ahora en el periódico y muy cerca del periodismo, que muy pronto sería su nueva pasión. Y desde entonces consolidaría una carrera en los medios, en la que su presencia en el periodismo, de una y otra manera, fue fundamental para el desarrollo de los medios de comunicación en el Estado. Su tenacidad, palabra con la que lo estigmatiza doña Graciela González de Medina, lo llevaría a ocupar el cargo más alto en el medio de comunicación más importante en los últimos años de Michoacán, y legaría un ejemplo de trabajo y persistencia que hoy sus 4 hijos lo suscriben. Aquella juventud que tiene esperanza es la juventud, la que necesitamos ahorita en México, la que necesita Michoacán, la que necesita Morelia, la que necesita nuestro barrio. Tenemos un personaje de la política, Emilio Gamboa Patrón, a quien recibimos con afecto, más allá de la política, por la amistad y porque está comprometido con Michoacán. El día de hoy, Emilio, pues a 5 días, por aquí Favela te va a hacer algunas preguntas. Así que adelante, Favela. Buenos días, gobernador. Nos da mucho gusto en estas circunstancias que va a ser tema de esta mini entrevista de lo que es el estado de Michoacán. Pero qué mejor tener aquí para todos nuestros lectores, para todos quienes nos siguen a través de La Voz de Michoacán, tener la realidad, tener la versión libre y veraz del tanto que se comenta del estado de Michoacán. Pero el día de hoy tenemos la gran oportunidad de que a través de nuestro gobernador, Chucho Reina, conozcamos, sepamos en qué momento se encuentra, cómo está el estado de Michoacán. Bienvenidos a La Voz de Michoacán. Gracias. Siéntanse en su casa y a ver qué nos quiere decir el señor presidente sobre cómo van en Michoacán este instituto electoral. Ha tenido buen efecto político, ha tenido buen efecto democrático, de mi concepción. Ha sido uno de los grandes aciertos la creación de esta institución, de este instituto, porque sí se ha visto en Michoacán un avance en la democracia. ¿Qué nos platica aquí el señor presidente sobre esto? Pues el día de hoy tenemos de visita al candidato del Partido Revolucionario Institucional, a Wilfrido Lázaro, para la presidencia municipal de Morelia. No quisiera decir que la tercera va a la vencida. Pero ya lo dijo. Ahora va a ser a la segunda. Van a no, pero además aliados con el verde. Con el verde. Sí, así es. Con el verde. Sí. Wilfrido, después de toda esa historia que ya conocemos y que por ahí conocí una encuesta que no estuvieron de acuerdo 75% de los votantes y que se haya anulado. No entremos, yo creo que es parte de la historia. Más bien nos gustaría saber ahora en qué va a diferir la campaña de Wilfrido. Los Reyes Magos siempre son muy dadivosos y recordamos los antiguos regímenes, la política, que no por ser antigua,
no era menos acertada. Se hablaba el primer año, bueno, vamos a dar cumplimiento a aquellas personas que han funcionado, que se comprometieron, pero al año viene la preselección. Ahora, sobre todo con un régimen tan corto, 3 años y meses, creo que este año podrá hacerse un balance también como se hace cada final de año. Aquí en la empresa, al final de año hacemos un balance de nuestros logros, de nuestras deficiencias y tomar medidas correctivas para que el año sea mejor. Aquí el primer efecto, desconocimiento real del caso, del hecho. Interpretación, la has calificado. Yo creo que es un tanto también de ignorancia. La perversidad sería muy fuerte y muy dañina para nuestra entidad, para nuestro Estado. Con serios problemas. Un terrible desconocimiento. Aquí el Congreso no tiene que ver absolutamente nada. Es una ausencia que puede durar 3 días o 28 días. Pero es más todavía. Regresa que tiene que volver a checarse por su salud. Por 1000 cosas puede tener otra ausencia. Ha habido ausencias, Javier, incluso de personajes, de gobernadores que se han ausentado. A Miguel Medina Robles, además de que le gustaba la música y en sus ratos tocaba el piano, le gustaba el canto de las aves y su jardín era uno de los sitios de su casa que con más gusto cuidaba, porque también le gustaban las flores y siempre se preguntaba por las aves que lo visitaban. Tenía mucha curiosidad por esos seres plumados y sonoros. Cocinaba y le gustaba hacerlo. Vagaba por su biblioteca y le gustaba leer filosofía. Coleccionaba cámaras fotográficas. Le gustaba tener herramientas porque siempre hacen falta si algo se descompone. Le gustaba tomar un buen café en su jardín, el tabaco y la lectura. La tecnología fue una más de sus aficiones y siempre estaba actualizado. Quizás derivado del tiempo que estuvo postrado en la cama cerca de un año, recuperándose de un accidente mientras jugaba fútbol y sin dejar de trabajar, tuvo tiempo de hacerse radioaficionado. Le inquietaban los avances tecnológicos y era su ilusión tener un canal de televisión, cosa que le tocó ver como un hecho con La Voz TV. Y no está por demás decir que quiso tener estudios universitarios, dado que los suyos eran teológicos, y poco a poco, durante su adultez, logró cursar desde el bachillerato hasta la licenciatura en filosofía en la UBAC. Se titularía el mismo día que 2 de sus hijos. Miguel Medina no dejaba pendientes. Y muchas veces se le vio preocupado por saber a dónde van los hombres después de la muerte, y profundizaba en sus conversaciones sobre el tema. Pero nunca dejó de atender esta realidad del mundo que él habitó. Sociable, de muchos amigos y gran conversador, don Miguel Medina Robles supo vivir en su tiempo y fue correspondido. Su vida también fue su obra.